Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, no solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, a partir, por ejemplo, de la Ley de Matrimonio Igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012. Lo que va a ser interesante va a ser la reunión de la comisión del día jueves de Ciencia, presidida por Facundo Manes y con donde Mara Brauer, una aliada muy fuerte de Daniel Filmus, es la vicepresidenta, y que va a tratar de informar sobre el proyecto de ciencia que hace rato se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora también pasó por la Cámara de Diputados cuando tuvieron varios integrantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología encabezados justamente por Filmus en la Cámara de Diputados. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la explicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a DTV Noticias. Así arrancamos esta mañana de junio, 6 de junio, martes. Estamos a muy poquitos días de comenzar el invierno y allí tenemos este plano de Sergio que está trabajando en la Plaza de los Dos Congresos y capturando toda la fotografía que podemos ver en esta imagen de esta mañana, como decíamos, de junio. Arrancamos así con la cúpula parlamentaria
en la Plaza de los Dos Congresos, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros desde el anexo de la Cámara de Diputados, aquí en el edificio, arrancando nuevamente este DTV Noticias con, bueno, la información que va a comenzar en el día de hoy a desarrollarse, teniendo en cuenta que hay comisiones, hay reuniones, así que vamos a empezar a transitar eso que se viene para el día de hoy. Vamos a tener la información, obviamente, con Gonza Solabarrieta, con nuestros compañeros que nos dan una mano todas las mañanas para analizar los temas que se van a tratar, y también vamos a tener la sección Mis Proyectos. Hoy se reúne la Comisión de Juicio Político, va a ser, digamos, la comisión clave para terminar de investigar lo que se denunció respecto a la obra social del Poder Judicial frente a la administración de los titulares de la Corte Suprema de la Nación. Vamos a empezar entonces a escuchar la palabra de los legisladores que estuvieron aquí trabajando y también estuvieron hablando con la pantalla de TV. Escuchamos la palabra de Eduardo Valdés. Para mí es muy importante. Creo que mañana vamos a interrogar a testigos muy importantes sobre el tema obra social. Y creo que vamos a concluir el tema obra social para después abocarnos a coparticipación. La Corte está muy nerviosa, permitime que te voy a poner un poco de pimienta. Nosotros notamos, yo particularmente, Eduardo Valdés, noto que la Comisión de Juicio Político ha logrado poner muy nervioso a los 3 integrantes de la Corte que arman estas mayorías en cuanto a sacar estos fallos donde discuten temas como las reelecciones ininterrumpidas. Para mí, a mi entender, metiéndose en cuestiones que no tienen por qué meterse, porque deberían ser las justicias provinciales las que deciden cómo se organizan las elecciones provinciales y si están de acuerdo o no a la Constitución provincial. Si alguien violó la Constitución provincial, estoy de acuerdo, pero si alguien no viola las constituciones provinciales, las autonomías provinciales son fundamentales. Y estuvo hablando también por parte del Frente de Todos el diputado masista Ramiro Gutiérrez. Vamos a escuchar lo que decía. El Poder Legislativo sacó 66 leyes en pandemia porque pudo acomodarse a la virtualidad. Algunos podíamos viajar y otros sesionaban y el Congreso se adaptó. Ahora el Poder Judicial no encontrabas a ninguno. No encontrabas una oficina, no encontrabas un fiscal, tenías personas detenidas, tenías problemas de salud. Es muy grave lo que sucedió y todavía esas secuelas pasan hoy, donde abogados grandes o en pleno ejercicio de su profesión no pueden adaptarse a las nuevas tecnologías y están quedando afuera de su profesión y de poder defender a otra persona. Todo eso sucede todo a la vez. Entonces nosotros necesitamos una gran discusión sobre el Poder Judicial. Fuera de eso, se han hecho denuncias concretas sobre una comisión de este Congreso de la Nación Argentina. El Congreso tiene una comisión que actúa recibiendo denuncias de particulares o de miembros del Estado o incluso de otros legisladores que entienden que se han vulnerado artículos de la Constitución. La Constitución tiene un artículo que es el 53, que dice que los jueces pueden hacer 3 cosas: incumplir sus funciones, pueden cometer un delito en el ejercicio de sus funciones o cometer un delito común. Un juez entró a un supermercado y robó. Entonces, cuando alguna de esas 3 cuestiones se sospecha que suceden, se activa la Comisión de Juicio Político y se recibe una denuncia. Una vez que la renuncia se recibe, que es lo que ha sucedido en este caso, se hace un juicio de mérito para saber si existen elementos suficientes como para que se abra una investigación o no, porque son casos muy graves. Vos imagínate que se denuncia delitos en el cumplimiento de la función por jueces que además
están encabezando el Poder Judicial, son los que deben controlar a otros jueces. Esas son las denuncias de corrupción, denuncias de falta de dinero, de vaciamiento de una obra social, de que personas que se murieron porque no las atendieron en la obra social, de jueces que prevalican, es decir, dictan resoluciones contrarias a la ley, de jueces que intervienen con criterios que no son los de la justicia, determinando pronunciamientos porque se los piden otras personas y otras que vienen del ámbito de la política. Son cosas gravísimas. Claro. Entonces, la comisión decidió abrir el juicio, se sometió a votación. Muy bien. Eso triunfó y se abrió un proceso de juicio político. Y estábamos diciendo que en el día de hoy va a haber comisión, se reúne juicio político a partir de la 1 de la tarde, pero de esta información va a profundizar nuestro compañero Gonza Solabarrieta, que ya está en la Plaza de los Dos Congresos. Gonza. Programación bien tempranito para lo que será. Ahora sí, Vero, muy buen día para vos y para toda la gente que está del otro lado, en la pantalla de Diputados Televisión, disfrutando de la programación de CIA desde temprano para lo que será hoy la única actividad que por lo menos tenemos en cuanto al listado o en la agenda parlamentaria, teniendo en cuenta las comisiones que se desarrollan de manera interina y de manera fija, ¿no?, dentro de la Cámara de Diputados de la Nación. Juicio político, una reunión más, la cuarta ya vinculada a la temática de las irregularidades que se están investigando a la obra social del Poder Judicial. Hoy tenía una expectativa la comisión de poder tener como convocada a una de las participantes principales, al menos en el listado de convocados que conocíamos desde hace unos días, porque iba a estar presente la doctora Herrera Lem, quien había sido directora de esta obra social, pero que finalmente ya desde la semana pasada le presentó una carta o le presentó básicamente un informe en donde le comunicaba a la comisión que no iba a poder estar presente por una cuestión de un viaje que tenía que realizar. Por eso los 8 convocados, de los 8 tenemos que reducir este listado a 7, Vero. En un ratito lo vamos a repasar, si te parece, pero entre los nombres sabemos que hay convocados que habían sido justamente... Bien. Tenemos algunos problemitas técnicos con el tema del audio, mientras recuperamos a Gonza, que nos estaba contando quiénes van a estar participando en la comisión de juicio político el día de hoy. Recordemos que a partir de las 13 se reúne, y voy buscando también el listado, que por acá lo tengo. Hablaba de la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la obra social del Poder Judicial. También vamos a seguir escuchándolo, pero va a estar María Guadalupe Burgos, que es funcionaria de la obra social del Poder Judicial, el contador público Iván Ritbo, Néstor Faciolo, funcionario de la asesoría jurídica de la obra social del Poder Judicial, y también van a estar Marcela Carlomagno, titular afiliada de la obra del Poder Judicial, y María Susana Villarruel, que es la secretaria letrada de la vocalía del juez Maqueda. Así que ellos van a ser los que hoy van a estar aquí prestando testimonio. Sería la última ronda de escucha respecto a lo que sucede con la obra social del Poder Judicial. En la comisión de juicio político las expectativas están en los temas que van a continuar. Recordemos que ya trataron en estas reuniones las denuncias referidas al caso Muiña, al fallo Muiña, este fallo, el 2x1, allí en el gobierno de Mauricio Macri, donde básicamente el oficialismo cree que hubo un acuerdo con el exministro de Justicia Garabano y el titular de en ese momento la obra social, el titular de la Corte Suprema de la Nación, para poder beneficiar a los represores. Bueno, retomamos, Gonza, a ver si escuchamos mejor.
Sí, Vero, exacto, te estaba escuchando con atención respecto al repaso que hacías sobre este proceso que se está llevando a cabo en la Comisión de Juicio Político, que va a tener sin dudas ahora un tema muy importante que tiene que ver con la coparticipación, haciendo foco aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Imaginamos que a partir del próximo martes, ya de manera consecutiva, tendremos varias reuniones vinculadas a esta temática para que continúe justamente este proceso de juicio político y luego sí darle lugar al pedido que hizo el presidente de la Nación, recordemos, Alberto Fernández, a través de una cadena nacional sobre la investigación de por qué se prohibió tanto en San Juan como en Tucumán las elecciones que debieron haber sido hace 2 o 3 semanas atrás. Así que de esta manera va a continuar el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados y una vez que finalice sí tendrá que pasar para el fallo definitivo al Senado, para que se entienda un poquito más, si es que no hay ningún otro tema. Ya recordemos que en ocasiones anteriores, en reuniones anteriores, mejor dicho, se han puesto en tela de juicio algunos otros temas que quieren incorporar, pero bueno, en definitiva veremos cómo sigue el cronograma, Vero. Lo cierto es que hoy, a partir de las 13, a través de la presidencia de Carolina Gagliar, se va a reunir nuevamente juicio político para continuar con este periodo en la Cámara de Diputados. Sí, totalmente. Recordamos entonces, Gonza, que la ampliación de la prueba fue además ordenada básicamente mediante una cadena nacional por el presidente Alberto Fernández, cuando a través de una medida cautelar se definió la suspensión de las elecciones en Tucumán, que iban a ser en mayo, y en la provincia de San Juan. Iban a ser ese mismo domingo. Tucumán decidió suspenderlas en todos los estratos, van a ser este domingo que vienen finalmente, y San Juan eligió, pero dejó pendiente la categoría gobernador y vice, que será también en las próximas semanas las elecciones allí en la provincia de San Juan. Ante esto, vos hablabas de más pedidos de ampliación, desde la oposición la respuesta fue, bueno, entonces avancemos con todos los pedidos de juicio político que hemos presentado los bloques opositores contra el presidente Alberto Fernández. Eso quedó descartado, pero básicamente siempre hay una tensión entre la oposición y el oficialismo en esos puntos, ¿no? Sí, y vale recordar, Vero, también, bueno, que hablando de Tucumán, por ejemplo, bueno, Mansur, en declaraciones luego de la conferencia de prensa muy ordenada que se hizo en Tucumán, bueno, ha decidido básicamente ser como una especie de jefe de campaña, ¿no? Como el líder, pero sin estar dentro de la convocatoria para la vicegobernación de Tucumán en las elecciones, y por eso sí decidió, bueno, vamos a dar paso a esto. Él decidió abrirse en este aspecto, pero no sin dejar de ser el líder básicamente de este movimiento, pero no en la vicegobernación, como así lo indicaba el listado que finalmente, bueno, a través de este fallo de la Corte le impidió estar en las elecciones hace semanas atrás, y que justamente va a tener, como bien decías, su elección Tucumán este fin de semana. Y respecto a lo que mencionabas sobre los juicios políticos o los pedidos anteriores, bueno, fue justamente Mario Negri quien tomó la palabra en un clima tal vez más de enojo en la previa, antes de que se empiece a desarrollar todo sobre juicio político. Bueno, ante el pedido del presidente de la Nación, también desde la oposición dijeron, bueno, como bien vos dijiste, ¿no? Vamos a presentar también algunos otros pedidos de juicio político, así que veremos de todas maneras, Vero, cómo continúa esto. Lo cierto es que hoy se le dará un cierre posiblemente a esta temática de la obra social del Poder Judicial, que sin dudas nos ha dejado uno de los temas más fuertes, si no el más fuerte desde que arrancó el proceso, me parece, y los propios diputados así lo dijeron. Perfecto, Gonzalo. Bueno, vamos a retomar en un ratito con vos el contacto, y ahora vamos a meternos en lo que es nuestra sección, Mis Proyectos, porque estuvo hablando el diputado del Frente de Todos, Goyan, sobre una iniciativa que impulsa para prevenir lo que es el ACV. Todos sabemos que el accidente cerebrovascular lo vemos diariamente en los distintos medios de comunicación, o lo vivimos en la vida cotidiana, en nuestros afectos directos, de trabajo, etc. Alguien que tiene un accidente cerebrovascular.
derrame cerebral, como se le llama popularmente, que a veces no es solamente un derrame, hay otros tipos de accidentes cerebrovasculares, pero básicamente es la segunda causa de mortalidad, de morbimortalidad, es decir, de mortalidad o de enfermedad que deja secuelas a veces muy graves e invalidantes en nuestro país. Por lo tanto, se han armado, creo que es la segunda jornada, la otra fue para fines de noviembre, si mal no recuerdo, que también el doctor Mans y la doctora Chala estuvieron presentes en una reunión en donde se trató este tema de la intervención temprana, con la presencia de expertos muy calificados, muy reconocidos de nuestro país, porque la idea es cómo prevenir esto. Y ahí hay dos visiones, ¿no? Que tienen tremenda importancia. Primero, cómo lo detectamos rápidamente. Cuando yo tengo un accidente cerebrovascular, qué síntomas puedo tener, y la posibilidad de actuar inmediatamente hace que yo pueda o directamente recuperarme del todo, o si me queda una secuela, que sea una secuela ínfima. Y está después la otra gran prevención. Si nosotros pensamos que una de las principales, si no la principal causa que produce accidentes cerebrovasculares es la hipertensión arterial, y sabemos que en nuestro país un 40% de la gente tiene hipertensión arterial y un 20% ni lo sabe, siquiera lo sabe, obviamente que la gran prevención pasa por un correcto control de la hipertensión arterial, detección temprana de cuando existe y la prevención que tiene que existir mediante medicación, mediante dieta, mediante hábitos de vida para cuidar que esa hipertensión arterial luego potencialmente no se traduzca en un accidente cerebrovascular. Y por supuesto la idea, estamos en el Palacio Legislativo, es que esto concluya con un proyecto de ley que aporte a prevenir este tipo de enfermedad y bajarla por lo menos de una forma muy importante en la prevalencia que hoy tiene la Argentina. Estamos en DTV Noticias y le agradecemos al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, por haber participado de Mis Proyectos. Y ahora nos vamos a meter, porque les decíamos que en el día de hoy se reúne la Comisión de Juicio Político. Esto va a ser a partir de las 13 horas. Van a cerrar con esta investigación que están haciendo sobre el tema de las irregularidades que han denunciado varias personas, también funcionarios políticos, respecto al manejo de la obra social del Poder Judicial, irregularidades en cuanto a la falta de respuestas, de tratamientos hacia los afiliados, y también respecto a el dinero, ¿no? Como, algunos hablan de que hubo una cierta malversación de fondos allí en lo que es esta obra social del Poder Judicial, que obviamente abarca a todos los empleados de este poder del Estado. Justamente hablan de vulnerabilidad en lo que es el sistema informático, también en lo que es la ausencia de estados contables, inexistencia de un sistema unificado para controlar stock de medicamentos, licitaciones irregulares, entre otras cuestiones, y pérdidas millonarias. Antes, recordábamos hace un minuto nada más, que estuvieron tratando el fallo del 2x1, el fallo Muiña, se conoce como antecedente de esta cuestión, de alguna forma perdón y liberación para los represores. ¿Quiénes van a estar en el día de hoy? Repasamos: Marta Herrera Len, exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social del Poder Judicial; María Guadalupe Burgos, tesorera de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que firmaba los cheques millonarios, al menos eso es lo que se trata, o al menos se le preguntará seguramente a Burgos en el día de hoy; María Susana Villarruel, secretaria letrada de la Volcaría de Maqueda; también Nicolás Ritbo, contador y auditor externo; Néstor Faciolo, funcionario de la asesoría jurídica de la Obra Social del Poder Judicial; y por último, Marcela Carlomagno, Isabel López Alducín y Claudia Mádiez, que son afiliadas, serían otras afiliadas que ya, se suman a la lista de, ya pasaron como 3 o 4 afiliadas contando su situación, entre ellos una jueza federal de la Nación. Así que este es un poco el repaso de lo que va a ser la Comisión de Juicio Político, que estuvo, justamente
en un receso, vino un feriado largo, el del 25, se suspendieron algunas reuniones esa semana y hoy retoma con su trabajo. Vamos a seguir escuchando la palabra de los legisladores. La verdad muy contento de estar acá compartiendo la presentación de este proyecto con tantas compañeras que trabajan en los comedores comunitarios de los barrios más humildes de la Argentina. Aclaro, sobre todo trabajadoras, mujeres que le ponen el cuerpo, que paran la olla, que ayudan, incluso cuando no tienen, ellas mismas en sus casas, ayudan a que otros y otras que la están pasando muy mal puedan tener un plato de comida ante esta situación realmente compleja y en todas las situaciones complejas que hemos atravesado como argentinos y argentinas. En la pandemia han tenido un rol fundamental, han trabajado para que muchos y muchas no les falte el plato de comida en un proceso, en un momento de la Argentina muy complicado, y es hora de que el Estado y la sociedad reconozca que trabajan muchísimas horas y que eso tiene que tener un acompañamiento, una remuneración, derechos y la posibilidad de acceder también a herramientas para trabajar en mejores condiciones. Bueno, en fin, reconocer el inmenso trabajo que hacen a lo largo y ancho del país tantas mujeres que le ponen el cuerpo para levantar esta Argentina. La verdad que nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, por supuesto que el sueño de todos nosotros es que en la Argentina no haya un comedor y que de hecho nosotros tenemos, y las compañeras de los comedores tienen un lema que es: abrimos un comedor para el día de mañana tener que cerrarlo, con el objetivo de trabajar para que en la Argentina todos tengamos el plato de comida garantizado. Pero la verdad que la falta de políticas, el abandono sobre los sectores populares genera que cada vez haya más comedores y sobre todo estas mujeres que le ponen el cuerpo, el corazón, que con amor salen a trabajar para resolverle el acceso a los alimentos a muchos argentinos y argentinas que están desamparados, que la están pasando muy mal. Y yo la verdad que felicito y me enorgullece que en Argentina haya tanta solidaridad y tanto trabajo de tantas mujeres que se preocupan por los chicos que hoy no tienen para comer. Pasaba la palabra de Fagioli hablando sobre este proyecto de reconocimiento a trabajadoras de comedores populares en una actividad que se desarrolló ayer aquí en la Cámara de Diputados y que obviamente tuvo la cobertura de la pantalla de Diputados Televisión. También en ese sentido estuvo hablando la representante por el mismo espacio y el mismo movimiento social, Natalia Saracho. Nosotros no tenemos un registro nacional de distintas organizaciones, ¿no? Esto lo hizo el trabajo las compañeras de La Poderosa, que son las compañeras que escriben el proyecto, y que nosotros nos pareció muy importante acompañarlo, pero no hay un registro. Lo que queremos justamente es eso, que haya un registro nacional de cuántos comedores comunitarios hay en todo el país, en qué condiciones están y cuántos trabajadores hay. Y en ese sentido, que esté regulado en el Ministerio de Trabajo, para poder generar justamente derechos laborales. Hoy lo que nosotros estamos planteando es que si el Estado reconoce que hay una urgencia, hay una necesidad de tener que mandar mercadería a los comedores, que se reconozca justamente el traslado, quién los cocina, quién lo administra, bueno, que reconozca ese trabajo que no se reconoce, pero que existe todos los días. Este proyecto tiene que ver justamente con esto, con armar un organismo que tenga primero un control, que es lo que no tenemos. Nosotros necesitamos saber cuántos comedores a nivel nacional tenemos, cuántos trabajadores, en qué condiciones están esos comedores, en qué condiciones trabajan esas compañeras, y también que haya un salario que tenga que ver con el salario vital y móvil para poder regularizar las condiciones de esas trabajadoras. Escuchábamos entonces la palabra de los dos representantes que responden a Juan Grabois, al Frente Patria Grande, respecto a las organizaciones sociales y que están dentro del Frente de Todos aquí en la Cámara de Diputados. Hablando sobre esta actividad que hicieron en el día de ayer, un reconocimiento a trabajadoras de comedores populares y que se desarrolló en la Cámara de Diputados. Habrá que ver y está muy interesante ver y analizar cómo va a repercutir lo que sucedió ayer en la sede del Comité Radical, donde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió para evaluar la incorporación o no del gobernador cordobés Juan Schiaretti en el espacio de Juntos por el Cambio a nivel nacional, y también el pedido que hace el diputado libertario José Luis Espert para poder también formar parte de este espacio opositor al Frente de Todos. Una reunión que no tuvo ningún tipo de resolución, hubo, la verdad, desacuerdos y por ahora pasó un cuarto intermedio, por lo tanto estas dos incorporaciones quedan todavía por definirse o no. Vamos a ir a una pausa porque esto me gustaría después hablarlo con nuestros compañeros porque claramente va a repercutir también esta situación y este malestar que se vive en Juntos por el Cambio aquí en la Cámara de Diputados. Después volvemos.
son tu voz en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos empezando, vamos a estar durante toda la jornada. ¿Qué pasa con la cárcel federal de Coronda? Claro. Una obra que no llega a concretarse y que podría alojar muchos de estos presos de alto perfil que decimos, que están vinculados al narcotráfico, que tienen que tener restricciones particulares, no solamente con los celulares. Régimen de visita, los lugares donde se alojan. Queremos avanzar con los 48 proyectos que existen de licencias, porque nos parece que es una manera de avanzar con el proyecto general, o sea, ir tomando por partes el cuidar en igualdad para poder avanzar en el todo. Esa es la explicación posible. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo va? Que hay gente, yo le he dicho profesional de abogado, sentate a la noche, yo sé que el horario no es, y miralo, y están espantados cómo responden de los testimonios de los testigos. El de ayer hubo que llevarlo, es decir, forzándolo con la justicia. Ambos proyectos que tuvieron dictamen de parte de todos nosotros, digamos, positivo, acompañantes terapéuticas también, para quienes quizás no conocen también de qué se trata esto, tiene que ver con jerarquizar una profesión, hablando de cuidados, que es sumamente importante, cada vez más importante, esto de que antes era el médico y el paciente o la paciente, y ahora es los equipos de trabajo interdisciplinarios que acompañan a las personas en situaciones de vida, de salud. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera mañana.
DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos esta media hora que nos queda en DTV Noticias, haciendo la previa de hoy de la jornada de la Comisión de Juicio Político que se reúne a partir de la 1 de la tarde. Vemos allí, como siempre, las imágenes y le agradecemos a Sergio que está allí con la cámara afuera del Congreso de la Nación. Vamos a continuar entonces con toda la información. Decíamos que estuvieron trabajando los legisladores con distintas cuestiones aquí en la Cámara de Diputados. Uno de los temas que se estuvo tratando es las licencias parentales. Vamos a escuchar lo que opinaban al respecto. El litio tiene una potencialidad enorme. Sí, claro. Es el presente, pero también el futuro, por lo menos de las próximas décadas. Tal cual. Me parece que lo que tenemos que hacer como Argentina es, yo vengo planteándolo hace 3 años ya en el Congreso, discutir la política pública respecto de qué vamos a hacer con el litio. Muy bien. Debe ser un recurso estratégico, declarado como tal. No significa nacionalizarlo. Los recursos son de las provincias, lo dice el artículo 124 de la Constitución, pero significa que decidamos como país qué vamos a hacer como política pública con el litio, en términos de agregado de valor, en términos de inversión, en términos de infraestructura, en términos de comercialización, en términos de negociación. Si se puede lograr a raíz de un acuerdo con Bolivia y Chile, con quienes conformamos el famoso Triángulo del Litio, que contienen más del 60% de las reservas mundiales, una especie de OPEP, ¿no? Del litio. Sí, marcar la cancha. Claro, tal cual. Bolivia y Chile tienen políticas públicas distintas, ¿no? Una está nacionalizada, la otra a través de concesiones, pero Chile, por ejemplo, cobra regalías que van desde un 5% a un 40% en lo que tiene que ver con la producción minera. Claro. Y en Argentina las provincias solo reciben el 3%. Pasaba Lucas Godoy, en realidad hablando del litio, lo escuchamos esta semana hablar sobre esta iniciativa con Embón. En realidad no hay iniciativa oficial, es un tema que queda pendiente aquí en la Cámara de Diputados y obviamente es un recurso que, como siempre decimos, es importante de manera estratégica para la economía del país. Ahora sí, vamos a hablar de las licencias parentales porque estuvo hablando Elena sobre esto. Con respecto a las ampliaciones de licencias para padres, las parentales. Lo personal, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que es un debate que hace rato lo tenemos que dar. Hoy es un momento muy especial donde no podemos dar este debate sin también tener la mirada de aquellas personas que son las que otorgan el trabajo, que dan el trabajo, sobre todo de las pymes. Porque no es lo mismo para una empresa grande, que generalmente ya muchas de ellas ya tienen este tipo de licencias para su personal, que para las pequeñas pymes, para personas que tienen 5 empleados, por ejemplo, 10, y tener que dar esta licencia. Es verdad que ya está totalmente acordado que se la tienen que dar a las mujeres, pero me parece que hay que seguir avanzando sobre este tema, pero hay otros actores a los que tenemos que escuchar. Y ahí, como ve, me siento involucrado, ya no voy a ser padre de nuevo, creo que no, pero por lo menos pero en mi estado registro... lindo tener más licencias. No, por lo menos lo que tengo en mi registro. Pero digamos que 2 días de licencia para los padres hay actualmente. Sí, 2 a 5 por ahí en algunas provincias que tienen regímenes especiales. ¿Y qué opinión le merece en este contexto, en una mujer que forma parte de la comisión justamente que defiende los derechos de las mujeres, que un hombre no pueda estar a la par llevando la crianza? No, creo que te estás tomando mal. Yo desde un principio te dije que estoy totalmente No, pero bueno, pero ¿cómo hacemos en estos momentos para justamente para que esto se pueda producir y se pueda llevar adelante? Porque realmente los jóvenes que tienen que llevar adelante la crianza, que se queden solamente 2 días en su casa, conociendo a la criatura, acompañando a su compañera, me parece que a todas luces es totalmente, no solamente injusto, sino no solamente para la compañera, sino para la pobre criatura, me parece, ¿no? Pero que no hay duda de eso. El tema es que hoy
me parece que lo que yo te estoy planteando no pasa por una cuestión de que no sea bueno el derecho que se está otorgando y que es algo que deberíamos ya tenerlo desde hace un montón de tiempo. Solo digo que hoy hay una situación específica, especial, una situación compleja en lo económico, donde necesitamos tener la mirada de aquellas empresas, sobre todo pymes y mini pymes, que son las que nos están dando el trabajo. Porque ¿sabes qué? En nuestro país hay una gran desigualdad con los empleados. En realidad hay una gran desigualdad. Porque una cosa es, a pesar de que se puedan quejar algunos empleados públicos que ganan menos o lo que sea, pero hay una desigualdad bastante marcada entre quienes trabajan para el Estado, que tienen un determinado tipo de licencias, los empleados que trabajan en relación de dependencia, que tienen un determinado tipo de licencias, los monotributistas o los cuentapropistas y los que trabajan en la informalidad. Entonces, si vamos a hablar de derechos, si vamos a hablar también de situaciones que son injustas, hay situaciones que también son injustas para las mujeres. También son injustas para las mujeres. Y si querés te cuento mi caso personal. Yo trabajé hasta el día anterior a romper bolsa cuando nació mi hijo, y a la semana estaba trabajando porque si no, no comía. O sea, ni siquiera tuve los 45 días. O sea, y eso no me pasa a mí, le pasa a miles y miles de argentinas que no tienen un régimen de licencia. Pasaba Lera entonces hablando con nuestros compañeros sobre licencias parentales, pero vamos a darle la bienvenida a Mauricio Cantando, que ya está del otro lado, para poder hablar sobre, bueno, algunos aspectos. A mí particularmente, Mauri, ¿qué tal? Buen día. Me parece interesante empezar a hablar sobre lo sucedido ayer en la sede del Comité Radical, ¿no? Con la situación de Juntos por el Cambio. Y lo digo en el sentido de que con una interna tan grande que se vive en este espacio político, ¿da espacio o da lugar para poder prestar la atención a los temas que propone la Cámara de Diputados? ¿Cómo andás, Vero? Arrancaste con todo. Tranca, sí, de una, sin anestesia. Le voy a dar formato legislativo a la respuesta a tu pregunta. Me parece bien. En este año tuvimos, antes de cada sesión, lo que yo alguna vez le llamé una sesión previa a la sesión dentro del bloque de Juntos por el Cambio, que integran 116 diputados de todos los partidos políticos de Juntos por el Cambio, el PRO, la Coalición Cívica, la UCR, y a su vez estos nuevos extractos que aparecieron, como Ricardo López Murphy, y era como una reunión previa que tenían cuando uno consultaba, donde había todas las ideas posibles, todos los planteos posibles sobre los mismos temas, y donde en muchos casos tenían que resolver con una abstención porque pensaban diferente en casi todo lo que tenía que ver con determinados proyectos de ley. Bueno, esta situación, el Congreso siempre es un espejo del panorama político de la época. Ahora se está dando en la previa del cierre, ni más ni menos de listas, donde se va a definir la política de alianzas para las elecciones presidenciales, y lo que vimos ayer, a quienes caminamos por el Congreso, no nos sorprende para nada, porque por un lado Horacio Rodríguez Larreta y un sector de la UCR referenciado en su presidente Gerardo Morales tienen visiones diferentes a otros sectores de sus partidos, el PRO y la UCR, y trataron, me parece que hasta ahora sin ningún resultado positivo, trataron de imponer un marco de alianzas que no es aceptado por sus laderos, en realidad sus socios de los propios partidos. Son 4. Y lo trataron de hacer, no, pero por eso Morales no, tiene una parte de la UCR que no acepta lo que él propone, y la reta del PRO, gran parte del PRO, y trataron de imponerlo de una manera que es compleja, que es ya muy de moda en los últimos años, que es a través de una instalación mediática y de la irreversibilidad del hecho, ¿no? Esto es así, pues ya lo instalamos. Y esas cosas cuando salen mal de verdad, porque quien resiste una presión mediática de todo un fin de semana termina saliendo fortalecido. Me parece que fue un poco excesivo lo que se planteó el viernes sábado, como que esto ya estaba cerrado, que Juan Schiaretti se iba a incorporar Juntos por el Cambio, y ayer no podía terminar bien, y creo que hoy está más cerca de que no pase que de que pase, ¿no? Ya sea de lo de Esper, lo de Schiaretti, como lo de José Luis Esper, ¿no? Pasaron a un cuarto intermedio sin fecha, pero bueno, como bien decías, Mauri, va a haber cierre de alianzas en principio.
la próxima semana, ¿no? Ya el 14 de junio y luego la presentación de los candidatos, así que mucho tiempo para seguir pensando no tiene Juntos por el Cambio sobre esta incorporación, teniendo en cuenta además que vienen las elecciones en Córdoba en 2 semanas también, entonces eso también es como que si bien son provinciales, repercute mucho en la provincia porque los dos espacios políticos, tanto en el Schiaretti como Juntos por el Cambio, ya llevan sus candidatos a gobernador. No, me parece que eso que decís fue clave, fue muy desprolijo la instalación de una cuestión nacional como es el marco de alianzas en el medio de un proceso electoral donde, como ayer dijo Luis Juez, que es candidato a gobernador por parte de Juntos por el Cambio en Córdoba, y también hubo un comunicado de los radicales, ya sea de los diputados el sábado como ayer de los integrantes del Partido Radical de Córdoba, hace exactamente 24 años, desde el 99, que gobierna una misma fuerza política en Córdoba y están a 2 semanas de creer poder ganarle. Entonces, a 2 semanas de creer poder ganarle, les digan que se tienen que aliar a nivel nacional, no lo pueden vivir de otra manera como un impresionante masazo en el que estaban dispuestos a evitarlo como sea. Por lo tanto, me parece que ayer, Juntos por el Cambio, terminó una jornada bastante complicada y me parece que la gente que parece no prestar atención, el público general que parece no prestar atención a estas cosas, cuando empieza el proceso electoral sí levanta los ojos y se ve sorprendido con tantos rumores, dimes y diretes. Y aparte un signo de debilidad, porque si necesitas tantos aliados, ¿acaso no ganás lo que tenés? Bueno, eso es un poco la crítica, ¿no? La crítica es de un sector del PRO hacia otro. Esto es muy, digamos, muy gracioso en un punto porque se están tirando con de todo entre ellos, de que hay un sector que piensa que no va a ganar las PASO, entonces necesita ampliar el espacio político buscando votos de, bueno, por ejemplo, lugares como Córdoba con Schiaretti como referente. Y otros dicen, no, bueno, la verdad es que no tenemos que estar cerrados, no somos una secta, dijo ayer Morales, y podemos ampliar nuestros horizontes. Ahí está el gran tema. Pero, bueno, muchos dicen, bueno, en realidad Larreta no tiene los votos necesarios o las encuestas no lo están midiendo tan bien como él creía. Bueno, tener un gobernador de aliado en una interna que en el mejor de los casos te reparte el 35% del electorado entre 2 candidatos, vos tenés un gobernador de la segunda, tercera provincia en electores, como es Córdoba, de tu lado, que inclusive puede ser rival o no, porque no sabemos si va a ser rival, sería rival, podría ser también compañero de fórmula, es realmente un aliciente enorme a poder ganar o cuando no emparejar una interna. Por lo tanto, es lógico que la otra parte te diga, no, mira, ahora no, esto realmente sería muy contraproducente para mí. Y además, el proceso electoral que se viene es largo, con cambios de opinión de la gente, y donde me parece que van a ser 2 elecciones muy diferentes, y quizá 3 muy diferentes, por lo tanto, la proyección de lo que necesitas en octubre hoy no es clara para nadie. Por eso me parece que es lógico que haya sospechas respecto a un interés propio en la interna. Pero bueno, no terminó bien. El diputado, nuestro conocido Federico Angelini, fue el que representó al PRO en esa reunión y planteó que no estaban de acuerdo con esta incorporación, y me parece que, por lo que se escuchó ayer a Morales, no va a ser posible, ¿no? Pareciera que no. Además, Angelini dijo, hay que escuchar a el radicalismo cordobés, ¿no? Hay que hablar de si queremos sumar territorio, escuchemos primero al propio territorio a ver qué es lo que dice. Y como bien decíamos, Luis Juez, enojadísimo, agarró un auto y se vino. No es radical, si escucha se va a enojar, no es radical, aclaremos. No, claro, no es radical, claramente, pero vino enojadísimo, dijo, me subí al auto y me vine, ¿viste? Y además reclamó que perdió horas de campaña también, ¿no? Muy, muy enojado. El clima ayer era... Está muy mal. Está muy mal que maneje de noche. Ya le decimos a Juez si no está viendo. No manejen de noche los diputados, manejen lo menos posible. Y sí, se vino porque él tenía que interrumpir. Hace 24 años que Juez rompe con entonces José Manuel de la Sota, que fue gobernador del año 99, y en ese momento el radicalismo perdió un reinado, había ganado siempre en Córdoba, era casi aburrido. Con Mestre, ¿no? En su momento. En su momento Mario Negri fue vicegobernador de Los entre el 87 y el 91, siendo él muy jovencito. Y bueno, se rompe ese reinado e inicia otro reinado, a esta altura, porque son 24 años.
claro. Y bueno, están ahí a 2 semanas de una elección y decir que tenés que ser aliado nacional de a quien querés destronar, realmente fue muy desprolijo, no era momento. En el mejor de los casos no era momento, ¿no? Si de haber existido un momento, haber existido el año pasado o a comienzo de año, cuando podrían haber hecho la campaña electoral los cordobeses con este tema más resuelto en la opinión pública. Totalmente. Y Mauri, sí metiéndonos en la agenda de hoy, la Comisión de Juicio Político. Bueno, venimos hablando, ¿hay alguna información nueva? ¿Solo tendremos que sentarnos a mirarla a partir de las 13 horas? Sí, yo tengo muchas expectativas en la reunión de hoy porque María Guadalupe Burgos volvió a ser citada, es ni más ni menos que la tesorera de la obra social. No podía explicar cuestiones básicas del funcionamiento de una tesorería. ¿Y por qué la vuelven a citar? Porque ella en ese momento habló de 3 personas habilitadas a firmar cheques. Tenemos una obra social que tiene 100.000 afiliados. Ella dijo, hay 3 personas que firman los cheques con las prestaciones, y quien fue director de la obra social, que fue Aldo Tonón, que declaró, identificó a 2 de esas personas como firmantes de cheques, pero no a la tercera. Esto es gravísimo. La verdad que una persona que es tesorera de una obra social diga que alguien firma cheques y quien administra la obra social niegue que esa persona firma cheques, bueno, no sé, si firmó cheques y no estando habilitado, estamos rozando el delito ahí. Me parece que es gravísimo y por eso fue citada nuevamente Burgos y la esperamos hoy a las 13 horas, seguramente va a declarar, y también hay una vocal de la vocalía del doctor Juan Carlos Maqueda, que es juez de la Corte, y según los testigos tuvo a cargo la obra social durante 13 años. Eso, y también una exdirectora de la obra social que está invitada y afiliados. Creo que el tema de obra social fue muy impresionante, dejó mucha información, y yo me animo a decir que todo el proceso de juicio político se justifica por lo que descubrimos de la obra social, que nunca más se va a manejar como se manejó estos últimos 15 años, solo por lo que hizo la comisión este año. De hecho, el ex administrador de la Corte, Héctor Marchi, cuando asistió, dijo, está habiendo licitaciones que antes no había porque empezaron a sentir que están controlados. Para eso está esta comisión, para controlar a la Corte, ni más ni menos, no solamente para hacer juicio. En realidad el juicio ni siquiera lo hace el diputado, lo hace el Senado. Por lo tanto, creo que el tema de obra social quizá hoy se le dé un cierre, y de mi modo de ver va a ser una bisagra en lo que es este ejercicio de contralor que el Congreso tiene para con la Corte, que vería bastante oxidado cuando no suspendido, ¿no? Bien, entonces vamos a quedarnos atentos a esto y esperando también si el tema que le sigue es coparticipación, que ahí vamos a tener para tirar balcones, ¿no? Con ese tema hay que ver cuánto va a pesar la convocatoria de la comisión en dirigentes de nombre, como por ejemplo Silvio Robles, el asesor de Rosati, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Alessandro. Bueno, habrá que ver si estos dirigentes que seguramente van a estar, o ya están desde el inicio en la lista de testigos, van a acudir a la comisión. Sí, el tema con participación era un poquito lo que más convocaba inicialmente en el proceso de juicio político, porque es lo que había enfrentado a los gobernadores con la Corte Suprema, porque lo que hizo fue detraer recursos que hoy reciben las provincias para dársela a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tema es el que viene, están citados, como decís, Robles y de Alessandro, el vocero de la Corte y el exministro de Seguridad de la ciudad, por una supuesta complicidad, un supuesto acuerdo a la hora de gestionar, según dicen los diputados de Frente de Todos, esta cautelar que favoreció a Horacio Rodríguez Larreta. De todas maneras, ahí el punto, el nudo es esta posibilidad de usar o no los chats filtrados y es la gran prueba de este vínculo, las filtraciones, y me parece que ese debate va a pasar por el uso o no de esa información, porque sin esa información comprobar el vínculo es complicado y ahí ya se tiene que discutir el derecho, que es más difícil. Yo creo que es verdad, que no es cierto que no se pueden evaluar los fallos de la Corte, eso no sé cómo se logra justificar, porque los fallos de la Corte se pueden evaluar para un prevaricato, que es un delito penal, para un mal desempeño también se pueden evaluar. El tema es que no es fácil hacerlo. Claro. No es fácil concluir un mal desempeño va por un fallo. O sea que me parece que sería una etapa más complicada
que la que vemos ahora, donde directamente se terminan investigando posibles delitos comunes, ¿no?, con la obra social. Bien, Mauri, bueno, muchas gracias por este contacto con DTV Noticias. Bien, me gusta el color claro en la ropa. Te queda bien. Bueno, gracias. Bien, me gusta. Aprobado ese outfit de Mauricio Cantando para el día de hoy, martes. Que tengas una buena jornada. Gracias, Vero. Buena semana. Hasta luego. Pasaba Mauricio Cantando y vamos a volver a Gonzalo Solabarrieta. Bien, Vero, para continuar con toda la información que tiene que ver con la agenda de comisiones, mañana tendremos, además de lo que ya veníamos anticipando, mañana miércoles, además de la comisión que se va a realizar de Agricultura y Ganadería a las 15 y a las 16 de Cultura, se le ha sumado una nueva actividad, porque se va a reunir a partir de las 12 Legislación General, la comisión que preside el diputado Lucas Godoy, y esto me da una pequeña impresión de que se puede aproximar, y lo digo también preguntándote a vos, Vero, si es que vos lo pensaste así de esta manera, digo, teniendo en cuenta que mañana en la Comisión de Legislación General se van a tratar dos temas muy importantes, como el acompañamiento terapéutico para profesionalizar esta actividad, y también la ley de cuidados para el paciente, mejor llamada o más conocida como Ley Nicolás, por algún caso en donde justamente ha fallecido una persona, y fueron varias en realidad, pero bueno, se tomó el caso de Nicolás para llevar este nombre, que han fallecido por mala praxis o por mal diagnóstico, y por eso se promueve esta actividad y esta iniciativa. Digo, teniendo en cuenta que tienen dos giros, acción social y salud pública, que ya lo tuvieron, y de legislación general, que lo pueden llegar a tener mañana, digo, Vero, pregunto, ¿podremos tener una sesión cercana? Es lo que estamos tratando de averiguar. Son dos temas que me parece que pueden llegar a tener un peso relevante como para que se pongan de acuerdo tanto el oficialismo, que quiere sesionar ya desde hace 2 semanas, y la oposición. Atentos con esto, Vero, porque no me parece un dato menor. De a poquito se van desarrollando las elecciones, tema viajes y convocatoria, sobre todo para el quórum. De a poquito creo que va aflojando un poco más en el buen sentido, y tal vez pienso que puede llegar a realizarse alguna convocatoria en las próximas semanas. Así que a estar atentos con esta comisión. Vos sos muy optimista, sí, y bueno, pero bueno, siempre Pato Méndez... Sí. Siempre Pato Méndez te carga con que sos un tanto pesimista. Bueno, yo te doy un tanto pesimista, no, realista. Después hablamos de cuántas veces me equivoqué, pero realista, no pesimista. Básicamente... No, en eso no me voy a meter porque venís muy bien. Yo te digo una cosa, con todas las internas y los cierres de alianzas que tenemos la semana que viene, todo lo que se vivió ayer, uno va a cubrir a esos lugares y se da cuenta los climas. Muy complejo, solamente te voy a decir eso, muy complejo. Pero está bueno el optimismo de la juventud. No, en realidad por eso abrí la reflexión, la reflexión y el pensamiento de lo que se me ocurrió lo abrí en forma de pregunta, también para incluirte lógicamente, para que vos puedas darle peso o no a esta posible idea de una sesión. No te digo la próxima semana, sino en las próximas. Difícil, habrá que ver qué sucede la semana que llega Agustín Rossi. Agustín Rossi puede ser clave, porque, bueno, sin dudas va a motivar a que vengan los legisladores para estos lares, digamos, ¿no? Y si el oficialismo logra tener algún acuerdo con alguna de estas iniciativas que tienen dictamen, puede llegar a darse en esa misma semana. Si no, con el clima caldeado como está por todos lados, muy difícil. Habrá que ver, vos pensás que ya se cierran las alianzas nacionales y las candidaturas nacionales el 24 de junio, y ahí ya empieza la cuenta regresiva de cara a agosto, a las PASO. Está complejo. Así que, pero bueno. Por eso debiera ser tal vez semana próxima o la otra. Exacto. Con el dato de que, a ver, ayúdame con el calendario. Hay un fin de semana largo, pero es lunes y martes.
Tal Sería cual. ya, si mal no recuerdo, 19 y 20, ¿no? Lunes y martes. 19 y 20 de junio, Gonza. Bueno, pero nos vamos a quedar pensando en esta propuesta, en esto que sucede, y me están diciendo que estamos en tiempo cumplido, porque son y 55 y tenemos que dejar la pantalla, Gonza. Te recontra agradezco. Nos vemos mañana a la mañana. Será un placer como siempre, Vero, hasta mañana. Hasta mañana y dejamos entonces la pantalla porque ya está aquí en los estudios Pato Méndez, que sigue con la primera mañana y la continuidad informativa de esta pantalla. Nos reencontramos entonces el miércoles a la mañana. Chau, chau.